Luli, ya vamos a continuar ahorita, ¿eh? Nada más que lleguen tus compañeras. Listo. Brenda, ya estamos aquí de nueva cuenta, ¿sí? Nos esperamos a Sukey y a Mayra. Por favor. Bueno, mientras que se unen sus demás compañeras, vamos a seguir. Para terminar con esto de lo que es la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, pues nos faltaría única y exclusivamente hablar de la disolución y liquidación de las cámaras, así como las sanciones que se dan a los socios, a los afiliados y, por último, el recurso de revisión. Con esto, a grosso modo, se miraría lo que es la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Toca a ustedes, si les interesa este tema, pues leer un poco más esos 46 artículos que tiene y que se empapen un poquito más de las cámaras, ¿no? ¿Y esto con qué finalidad va? Pues para que vean cuál es la diferencia entre un sindicato y una cámara. Yo siento que nada más hay una. ¿Es cuál? Que los trabajadores deben de organizarse más, ser más unidos, trabajar más en común, en equipo, para que puedan obtener los beneficios que deberían o que deben de tener los trabajadores. Por último, para concluir, diremos que el objetivo de las cámaras son 5. ¿Cuál es el primero? El primero, representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo, la industria, según corresponda. 2, ser órgano de consulta y de colaboración con los 3 niveles de gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas. 3, fomentar la participación gremial de los comerciantes y los industriales. 4, participar con el gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de desarrollo socioeconómico. 5, defender los intereses particulares de las empresas afiliadas. Y podemos agregar uno más ahí que es bien importante, es decir, que la afiliación a las cámaras debe de ser un acto voluntario y no un acto obligado. ¿Sí está claro? Bien. Muchachas, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que comentar con respecto a esto de la ley de las cámaras y confederaciones. Las escucho. Qué buen maestro soy, ¿verdad? Mira, que queda todo muy claro. ¿Sí está claro, señoritas? Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando de esto.
Cuando hablamos de esto, también tenemos que tocar los movimientos sociales. Un movimiento social. Y dirán ustedes, ¿y qué me interesa un movimiento social con el sindicalismo, profesor? Pues mucho, ¿verdad? Mucho. Vamos a hacer también entrar en contexto para que conozcan lo que son esto, ¿verdad? Los movimientos sociales, muchachas, los realizan ciertos grupos para alcanzar determinados objetivos. Pueden ser muy amplios o muy pequeños, según el momento o las circunstancias. No tienen una estructura como los sindicatos, como los partidos políticos o el gobierno. Por lo tanto, son acciones colectivas que surgen por causas económicas, políticas, sociales, económicas, culturales o ideológicas, que es a veces lo que hace un sindicato para obtener ciertos beneficios o logros sindicales. ¿Sí está claro? Bueno, esto no es un tema nuevo. Los movimientos sociales ya existían, son muy antiguos, ya existían en Grecia, en Roma, ¿verdad? Que eran movimientos impulsados por los esclavos, ¿verdad? Después continuaron en la Edad Media en contra de los señores feudales. ¿Y esto contra qué era? Contra las leyes, contra el exceso del poder, entre otras cosas. Los movimientos sociales surgen precisamente con la revolución industrial, ¿verdad? La cual trajo cambios económicos y sociales muy importantes en la vida de la población y para los trabajadores. ¿Por qué? Porque fueron sustituidos muchos trabajadores por máquinas. Máquinas. No olvidemos esos movimientos que se hicieron por un cuate de apellido Ludismo, que era precisamente ¿qué? Desaparecer las máquinas, tirarlas, quemarlas, romperlas. ¿Para qué? Para que el hombre siguiera teniendo su trabajo. Pues bueno, estos movimientos sociales eran movimientos que buscaban la protección, la salud, el bienestar, mejores condiciones de trabajo. Es decir, que estaban muy ligados a la historia del capitalismo. En México hubo movimientos sociales que también fueron muy históricos. Y yo quiero que ustedes me digan, un movimiento social histórico en México, ¿cuál sería, muchachos? Después de la conquista española, porque antes no, ni los conozco, no sé si ustedes los conozcan. Yo creo que sí hubo movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, el grito de la independencia. Pues el de, pues sí, bueno, ese es el más, Sí, digamos, pero antiguo. después de la conquista, Luli, ¿cuál fue? Sí hubo 2 o 3 bien importantes en nuestro país. Después de la conquista. Sí, el 2 de octubre no se olvida. Bueno, pues yo iba a decir eso. Y se me hizo muy, muy, muy después. Por eso dije, ¿habrá otro antes? Ese es uno de los Pues más importantes, ¿no? ha sido el más importante, creo que del país, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Y Entonces, hasta cada año se sigue celebrando, porque se nos sigue festeja, sigue recordando, celebrando. ¿verdad? Se sigue recordando porque lo que hizo el Estado fue algo represivo en contra de la sociedad. Porque no nomás fueron de los trabajadores, sino que ya fue de la sociedad en general. Así es. Bueno, en México los movimientos sociales también son históricos. ¿Por qué? Porque hubo una serie de movimientos de indígenas, de mineros, que los gobiernos trataron de controlar en medio de la violencia. Otros 2 movimientos que fueron controlados por el Estado, ¿cuál fue? Los movimientos de trabajadores de Cananea. La cárcel de Cananea. No la cárcel. En la ciudad se llama Cananea. Fue los mineros, ¿verdad? Ese movimiento de los mineros que reclamaban mejores prestaciones, que Porfirio Díaz los mandó matar en caliente. Y el otro fue en Río Blanco, en Veracruz, con los trabajadores textiles, que también Porfirio Díaz lo mandó sofocar, pues matando al líder y encarcelando a sus seguidores, como lo hicieron también ¿con quién? Con el movimiento ferrocarrilero, ya más para acá. ¿Sí? Entonces, estos movimientos sociales pues tratan de controlar por medio de la violencia, ¿verdad? A este tipo de gente que lo realiza, pero también esta gente que lo realiza busca en ocasiones determinados símbolos
con la creencia de que no van a ser atacados, con la creencia de que no los van a molestar. Y para tal caso utilizan símbolos religiosos. En nuestro país es muy bonito que a veces un movimiento social pues lleven a la Virgen, ¿no? Parece que la Virgen es la líder o ella les va a echar porras, yo no sé por qué la llevan, la verdad. Pero pues bueno, así estilamos en nuestro México, ¿verdad? Y se dio con los movimientos sociales de artesanos, de trabajadores de las minas, del campo, de la ciudad, y luego fue la Revolución Mexicana, que fue un movimiento también total, social, que se enfrentó a toda estructura política y militar del gobierno, ¿sí? Después de esto, pues sí hubo, decíamos ahorita, el más recordado fue el del 68, que fue uno de los más violentos y recordados en nuestro país. Ahora bien, ¿existe relación con el sindicalismo? Sí, sí existe relación, porque vuelvo a insistir, un movimiento social junto con un movimiento de trabajadores es para solicitar algo, quitarse la opresión que hay o que había en contra de los trabajadores. Cuando los indígenas se levantaron, ¿fue por qué? Pues por acudir a las tiendas de rayas a recibir su salario, que no les pagaban. Les daban una cuarta parte en efectivo y el resto ya salía debiendo el trabajador, Especie. ¿verdad? Y era en ese... Deudas heredadas. Aparte, ¿verdad? Aparte, todavía te mueres y la deuda queda para tus hijos. Oye, caray, pues ¿cómo va a ser posible esto? Pues sí, sí era. Bueno, ahora, la pregunta aquí viene para esto. ¿Creen ustedes que en México nos afecten mucho los movimientos sociales que se dan a nivel mundial y aquí en nuestro país? A nivel mundial a lo mejor no debe, bueno, no debería, porque si está fuera de nuestro país debemos de decir, bueno, no es mi problema, pero la verdad tendemos a imitar, ¿no? Y hacemos luego las réplicas acá en Petit y se vuelve un... Pero, por ejemplo, dices tú, Lili, a nivel mundial no. Yo me pongo a pensar ahorita. Hace días detuvieron a un cuate que cantaba rap o rockero, no sé qué era, en España. Y lo detuvieron por hablar mal del gobierno de la monarquía en España, ¿verdad? Y lo detuvieron y lo está detenido y lo consignaron a pagar parece que 2 años o 9 meses de cárcel. Y hubo movimientos sociales, unos en pro y otros en contra, ¿verdad? Pero que dieron la vuelta al mundo. Dices tú, posiblemente los mexicanos son muy buenos para replicar, ¿verdad? O para luego imitar, ¿verdad? No falta el rato que el mono hable, pero pues aquí afortunadamente tenemos libertad de expresión y consagrado nuestra Carta Magna. Pero a veces como que exageran. Pero ¿afectarán esos movimientos sociales a los trabajadores? ¿Afectarán a las empresas? Analícenlo en todos los rubros que hay, en todos los movimientos que se puede hacer o que puede llevar un movimiento social. ¿Afectará a las empresas? Así de entrada, ¿qué podríamos contestar? ¿Que sí? Yo puedo decir que sí, porque por ejemplo, tan solo sin ir tan lejos, hace un año, el del 8 de marzo, movió gente, o sea, movió mujeres, obviamente era, se supone, pues para que nos manifestáramos, Ajá. Pero ¿a cuánta gente no movió? Porque, por ejemplo, dejaron, se supone, el trabajo en manos de los hombres. Sí, pero la así verdad, pues sí es una afectación, porque no porque sea hombre o mujer, simplemente hay actividades que hacíamos las mujeres, que no hacen los hombres, pero no nada más porque no lo sepan hacer, o sea, sino porque cada quien tiene sus funciones. Y hubo una afectación, porque si te vas en cadena, un proceso se detiene. ¿Por qué? Porque la mujercita no estuvo, por ejemplo, ¿no? Porque yo lo digo porque la verdad sí me afectó a mí en el trabajo, porque yo decía, bueno, yo por ser de confianza yo estuve ahí, yo no falté. Entonces ahí estábamos. Entonces resulta que luego si quería llevar un documento, la chica de caja no estaba. Y luego tenía que ir a recursos humanos y tampoco no estaba la jefa del departamento. Entonces sí afecta y sí se va en cadena. Y sí, es en perjuicio luego de las empresas, porque luego entonces no puedes decir, bueno, entonces vámonos porque no estamos todos completos. No, tenemos que seguir, ¿no? Porque no debemos de olvidar que todos los movimientos sociales siempre están inspirados sobre todo a resolver problemas que causaron o que se pudieran causar. Esto no lo digo yo, lo dice el doctor Aguilar,
García, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro, decano de la UNAM, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces él es un estudioso de las ciencias sociales y combina lo que es precisamente esos movimientos sociales con lo que es el trabajo, porque también afecta al trabajo, como tú lo dices. Muchísimo. ¿Verdad? Están unas, sí, pero las otras no fueron, no asistieron, y eso ya se detuvo. Exacto. O en las factorías, ¿verdad? Son una cadena que están alrededor de un riel, ¿verdad? Y si faltan algunas mujeres que deben de ser solidarias con las demás mujeres, no fueron. Y ya dejó de funcionar esa banda como lo hace, como si fuera un relojito. Ya se detuvo la producción. Exacto. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces hablar de movimientos sociales es bien importante también, ¿verdad? Puesto que en estos movimientos sociales siguen siendo actores que reivindican el respeto y la garantía de los derechos ya existentes. Es como en un sindicato. Un sindicato ya tiene derechos ganados y no pueden ir para atrás. Al contrario, todo lo demás que venga tiene que ser adelante, pero que no les toquen los logros ya obtenidos al sindicato, ¿verdad? Es ahí donde entra esa relación de estos movimientos sociales con lo que es precisamente el sindicalismo. Bien, hasta aquí, señoritas, hasta aquí, muchachas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario por hacer? ¿No? ¿Algo que agregar? ¿No? Bien, bueno. Ahora les voy a pedir, por favor, ¿tienen su ley allá a la mano, su ley federal del trabajo? Si no, doblen la pantalla, ¿no? Partan la pantalla y entren ahí a la Ley Federal del Trabajo. ¿Ya? Sí. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver precisamente, ya vamos a empezar a ver lo que es el sindicato, ¿sí? El sindicato, y para eso les voy a pedir que se ubiquen precisamente en el artículo 357 bis de la Ley Federal del Trabajo, a efectos de que conozcan precisamente la personalidad jurídica de las organizaciones de los trabajadores y patrones. ¿Quién le da lectura, por favor, al 357 bis de la Ley Federal del Trabajo? Yo. Voy. ¿Sí me escucha? La que quiera ver, Mayra, Brenda. Dice, artículo 357 bis, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos. Entre ellos son redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, constituir las organizaciones que estimen convenientes y no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Sí, ¿verdad? Podemos seguir más. Bueno, antes de continuar con lo que es la Ley Federal del Trabajo, debemos de recordar una cosa bien importante, que en este año 2021 no se crearán, según mi punto de vista, posiblemente no tenga razón. Y yo les digo que mi boca se vuelva chicharrón, ¿verdad? Porque lo que yo les voy a decir es que les digo yo, según yo, que en este año no se van a poder crear nuevas fuentes de empleo. Porque todavía queda la resaca de este 2020. Ojalá y no me crean, que no tenga boca de profeta, ¿verdad? Y que se crean muchas fuentes de empleo, ¿verdad? Bueno, esto precisamente, ¿a qué se debe? Pues se debe a esa resaca que tenemos del año 2020. Estamos entonces ante un escenario particularmente difícil, porque las principales empresas, que son las generadoras de empleo, que son las pymes, pequeñas y medianas empresas, van a cerrar o van a desaparecer. Ya desaparecieron. Ya desaparecieron. ¿Verdad? Posiblemente se terminen, por un lado. Por otro lado, pues porque están endeudadas. Y al estar endeudadas, no pueden tecnificarse para entrar en condiciones de competencia con una grande o con una macroempresa.
Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque las pequeñas y medianas empresas que implicaría un financiamiento suficiente y oportuno, pues bueno, yo siento que una de las formas que podrían ser ayudadas es con la exención del tributo, o sea, no pagar impuestos. Pero, pues ok. bueno, hubo reformas en donde ya no se pueden ni perdonar ni condonar impuestos, ¿verdad? Entonces, lo más viable es que desaparezcan. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pues no Bueno, estamos de acuerdo, pero si es una realidad, pues ya que, pobrecitos. pues bueno, ¿Cuántos Luli, es que empresarios? dime tú qué más pueden hacer, ¿no? Yo creo que no hay nada que puedan hacer, porque vuelvo a insistir, ¿no? Una pymes, o sea, una pequeña y mediana empresa, es aquellas empresas de pocos trabajadores que no están tecnológicamente o no pueden tecnificarse para enfrentar las condiciones en que se encuentran. Ya cerraron muchas, otras están por cerrar, otras ya desaparecieron, pero vuelvo a insistir, ¿no? Ojalá y no tenga boca de profeta y que se avienten y que sigan trabajando y que sigan generando fuentes de empleo para nuestro país. ¿Para qué? Para que la economía siga fluyendo, siga caminando. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, nos vamos de nueva cuenta a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ya mirábamos el 357 bis, ¿verdad, Mayra? ¿Sí? ¿Sí o no, Mayra? ¿Sí? Sí. En donde me decías tú que, Mayra, recuérdamelo, por favor. Sobre el reconocimiento de la Sí. personalidad jurídica Ajá. de las organizaciones de trabajadores y patrones. Y que las federaciones y confederaciones no estarán sujetas a condiciones que impliquen restricción alguna y a sus garantías y derechos. Y que son redactar sus estatutos, elegir libremente a los representantes, organizar su administración, formular su programa, constituir las organizaciones y que no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Efectivamente, esto es bien importante que lo conozcan, porque eso es lo que debe de tener un sindicato para empezar. Así de entrada. Bueno, aparte de saber con cuántos miembros se debe de formar un sindicato, ¿verdad? ¿Qué es lo que me van a investigar aparte de lo que viene en la plataforma? Ahorita al rato se los voy a dar, lo que me van a investigar, ¿no? Pero aquí es importante, respecto al 357 bis, precisamente reproduce el contenido de los derechos contemplados en un convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Enumerando las garantías que derivan de la libertad sindical. Que si yo quiero, me afilio a un sindicato. Si no quiero, no me afilian. Y no es obligatorio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Bueno. ¿Qué es lo que me van a investigar para la... No sé, una pregunta, alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, bueno. Para el próximo sábado, el sábado 27, me van a investigar algo que es una investigación pura, así, investigación de ustedes. No lo van a encontrar en libros, no lo van a encontrar en revistas. Estoy yo solicitándoles cómo son las relaciones entre el Estado y los patrones, cómo son las relaciones entre el Estado y los trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles son las autoridades del trabajo? A ver si lo van a encontrar en la ley, así como lo relacionado al Servicio Nacional de Empleo. Aparte, ¿qué me van a investigar? Aparte me van a investigar lo siguiente. Tome nota. Eso no lo puse en la plataforma. Tome nota. Son preguntas directas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden ser los sindicatos de los trabajadores? ¿Cómo pueden ser los sindicatos de los trabajadores? ¿Cómo pueden ser los sindicatos de los patrones? ¿La segunda? Sí, en la segunda. Sí. Voy a la tercera. ¿Qué es lo que deben contener? ¿Qué es lo que deben contener los registros de los sindicatos? O sea, me refiero a los datos. ¿Sí? O sea, ¿qué datos deben de contener los registros de los sindicatos? Y la última, ¿en qué casos? Momento, por favor.
¿Sí? Sí, listo. ¿En qué casos puede negarse el registro de un sindicato? ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Se le va a mandar la investigación que puso en la plataforma junto con esta, ¿verdad? Sí, junto con esto, ¿sí? O sea, son investigaciones simples, ¿eh? Las pueden localizar ¿dónde? En la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Es para entrar ya en materia, ahora sí ya, porque hay que ver ya después, ya vimos en cómo afecta socialmente, etcétera, etcétera, y ya vamos a entrar en los sindicatos para llegar precisamente a lo que es ese pliego petitorio, en qué consiste y cómo se da. ¿Sí está claro? Sí. Sí, bien. ¿Algo más que agregar, señoritas? ¿Algún comentario? Bien, ya no quiero desaparecer, me faltan 2 minutos. Desaparecí como por arte de magia. Les agradezco mucho su atención. Me envían eso de acuerdo a un resumen. No hay necesidad que pongan todo un resumen. Tengan a la mano una copia de lo que hacen para cuando lo estemos retroalimentando, vayan tomando nota ahí. Tengan a su mano la Ley Federal del Trabajo, tengan a su mano una pluma, un lápiz y un cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Que descansen. De acuerdo. Si no tienen a qué salir, no salgan. Quédense en casa, estudien mucho, vean mucho la Ley Federal del Trabajo y nos vemos de hoy en 8 días. Sí, gracias. ¿Sí? Que descansen. Hasta luego. Gracias. Queremos saludarlas. Hasta Igualmente. luego. Gracias a ustedes. Bye. Nos vemos. Gracias.